Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Y hoy sí que vamos a alucinar juntos de verdad porque os traigo uno de los casos más bizarros que posiblemente he traído a este canal. Y es que os voy a hablar sobre la familia Turpin, una familia bastante peculiar. Para empezar, son 15 personas dentro de esta familia, 13 hijos, una pareja con 13 hijos. Y a principios de año de 2018 estalló lo que viene siendo el cajón de la mierda. O sea, lo que pasaba dentro de esa casa no tiene ni nombre. Lo que llevaba pasando durante 29 años no tiene ni nombre. De verdad, pocas veces he visto algo parecido. Es uno de esos casos que pasan a la posteridad y que te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Bien, antes de ir con el caso, debo recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, no cuesta nada. Que si os parece interesante este contenido, dadle a me gusta y compartidlo. Que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y demás. Y que dejad algún comentario, dadle a like, estas cosas siempre ayudan para posicionar mejor el algoritmo de YouTube, así que con eso me ayudáis mucho. Y bueno, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el vídeo, pero antes os dejo con un pequeño recordatorio. Chicos, ya tenéis a la venta mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo. En él relato en profundidad la vida del reverendo Jim Jones, quien fue líder de la secta más destructiva de la que tenemos constancia. El libro contiene 130 fotografías reales, 30 de ellas a color, cartas reales de los integrantes de esta secta, artículos de la época completamente traducidos y muchas curiosidades más. Además, es el único libro escrito sobre esta secta en español. Hay otros muchos, pero ninguno está traducido a nuestro idioma. Ha sido un estudio de más de un año revisando archivos de la investigación oficial del FBI, así como testimonios de algunos supervivientes de dicha secta, la cual es conocida por cometer el suicidio masivo más numeroso de la historia, un 18 de noviembre de 1978, donde 914 personas se quitaron la vida por su líder Jim Jones. De verdad, no es porque lo haya escrito yo, pero esta historia es impresionante. Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, oficialmente a la venta en librerías. Os dejo el enlace de acceso al libro en la caja de comentarios. Bien, recordaos que tenéis el enlace a la compra del libro en España. Aquí abajo es un enlace de una librería de Albacete, y si solicitáis la reserva a través de esa página web, os harán llegar un ejemplar firmado y dedicado por mí. Simplemente tenéis que especificar vuestro nombre ahí a la hora de rellenarlo, lo veréis en la página de donde solicitáis la reserva. Especificáis para quién va dirigido ese libro, vuestro nombre, y os haré llegar un ejemplar firmado y dedicado por mí, por si os hace ilusión, ¿vale? Bien, empecemos con este caso porque es uno de esos casos. Me voy a explayar lo que no tiene escrito. Bien. Los Turpin, la familia Turpin, no son una familia normal. Para empezar, porque son 15 personas, como he mencionado antes en la introducción. Los padres son David Allen Turpin y su mujer Louise Anna Rubinet, que bueno, al casarse era Louise Anna Turpin, lógicamente. Y ellos dos tuvieron nada más y nada menos que la friolera cifra de 13 hijos, comprendidos entre 2 y 29 años en el momento de su arresto. Ojito, ¿eh? Bien, para entender los hechos de este horrible caso, es necesario comprender y conocer el pasado de esta extraña pareja de David y Louise, y es que todo germina en casa. Así que vamos con la historia de David. David Turpin nació el 17 de octubre de 1961 en West Virginia, en Estados Unidos, lógicamente. En realidad no conocemos muchos detalles sobre su más tierna infancia, pero lo poco que conocemos, pues, por ejemplo, sus padres eran Betty y James Turpin. Él tiene un hermano llamado Randy, y como veis, el número de familiares en comparación con su familia está literalmente en las antípodas, ¿no?
Su paso por el instituto pasó sin pena ni gloria, era lo que se consideraría un outsider, un chico retraído, con muy pocos dotes sociales, muy tímido y apenas sin amigos. Le apasionaba el mundo de la electrónica y de la tecnología, concretamente la tecnología computacional. En esta época empezaba a despegar este tipo de tecnología. Estamos hablando de los años 70-80 y a él le apasionaba. Es por eso que cuando se gradúa en el instituto pasó a cursar sus estudios superiores en la Universidad de Virginia Tech como ingeniero en computación. O sea, era lo suyo. Tenía coco, para ello. La familia de David era una familia extremadamente religiosa. Sin ir más lejos, su abuelo fue reverendo, así que estaba muy presente en sus vidas este tipo de vida, ¿no? Este abuelo, quien se llamaba King Turpin Jr., o sea, ¿quién le ponía a su hijo King Rey? Era como una especie de ejemplo a seguir dentro de la familia de David. Y lo cierto es que su vida estuvo muy alejada de lo que podríamos considerar ejemplo a vivir, ¿vale? La mujer de este señor, del King Turpin Jr., murió dando a luz a su 8º hijo y él posteriormente se casó con la enfermera que atendió en el parto de su mujer, en el parto que ella misma falleció. Pero esta enfermera era en realidad una estudiante de enfermería de tan solo 16 años, quien se llamaba Bertha Lee Church. Él en ese momento ya tenía 8 hijos, tenía 30 años. Bueno, el término casar no sería precisamente el adecuado porque en realidad compró a esta chica de 16 años, a Bertha, la compró a su padre y la intercambió por un coche. O sea, para que veáis cómo se las manejaban a principios de siglo. Esta adolescente le dio 11 hijos más, que sumados a sus 8 primeros de su anterior matrimonio, sumaron con 19 hijos. O sea, me parece una absoluta... Ya roza los límites de la... No sé ni cómo catalogarlo, como enfermedad pura, ¿no? Como veis, el comportamiento viene de familia, por eso es necesario que explique las raíces de David de atrás, porque todo tiene una explicación de ser, ya lo entenderéis. Este hombre era un hombre déspota, era un hombre autoritario que infligía castigos severos a sus hijos, al igual que el padre de este King Turpin Jr., King Turpin Sr., el bisabuelo de David Turpin, ¿vale? También era un hombre déspota, también era un hombre autoritario y también infligía castigos severos, esta vez a sus 2 hijos, a King Turpin Jr. y a su hermana, ¿no? Por ejemplo, eran castigos como azotarles con un hierro candente, calentaba un atizador de chimenea al fuego y luego les perseguía por toda la casa. No tiene ni nombre esto. Tales eran las palizas y el descuido por los menores que los servicios sociales de 1915, servicios sociales, tuvieron que intervenir y les quitaron los niños a King Turpin Sr. y a su señora esposa, que seguramente ni pinchaba ni cortaba el bacalao en esa casa, ni de coña, ¿no? Los niños se criaron, King Turpin Jr. y su hermana se criaron en orfanatos. Como veréis más adelante, con los hechos en el caso que voy a narrar a continuación, los malos tratos hacia los menores y hacia los niños era algo habitual en esta familia, en la familia Turpin, desde hacía al menos 3 generaciones, no 2 generaciones porque la de David también cuenta, 3 generaciones, como mínimo. Eran conductas que se pasaban de padres a hijos. Y como he dicho antes, todo germina en casa. Pero volvemos con la historia de David Turpin, quien es la persona que nos atañe en este caso en concreto, ¿no? Y David Turpin, con 23 años, vio a la que se convertiría en su futura esposa y la otra protagonista de este horrible caso, quien fue Louise Rubinet, que por aquel entonces contaba con 16 años. ¿Veis las similitudes con el abuelo King Turpin
Jr., pues ahí está. En realidad, las familias de David y Louise ya se conocían de anteriormente y ellos también. De hecho, David, siendo niño, se había fijado, bueno, siendo adolescente, mejor dicho, se había fijado en ella, así que cuando se la volvió a encontrar y él contaba con 23 años y ella con 16, pues supo que debían casarse sí o sí, ¿no? Así que le pidieron permiso al padre de Louise, ya que era menor de edad, y le dieron la bendición. Y enseguida, sin esperar a que ella siquiera cumpliera el mínimo de edad para casarse, 18, se casaron. Él tenía, repito, 23 años y ella 16 años. Bien, vamos ahora con la historia de la otra protagonista de este horrible caso, quien es Louise Anna Turpin, y es una mujer que nació el 24 de mayo de 1968, también procedía de una familia muy religiosa, cristiana también. Su padre, Wayne Rubinet, sin ir más lejos, era un pastor cristiano y ella tenía 6 hermanos. Su madre se llamaba Phyllis. Si la familia de David os ha parecido una familia horrible, no subestiméis a la de Louise. Desde pequeña tuvo que ver las palizas a las que su padre sometía a su madre. El buen pastor, pues le cascaba unas palizas tremendas a la madre de Louise, a Phyllis, y ella, como era la mayor de las hermanas, se encargaba de proteger de estos ambientes tan tóxicos al resto de hermanas más pequeñas, ¿no? Pero voy más allá. Su madre Phyllis la dejaba a ella, a Louise, con su propio padre, el abuelo materno de Louise, a solas con este hombre. Este hombre abusó sexualmente en multitud de ocasiones de Louise. Esto su madre lo sabía porque ella misma había sufrido estos abusos cuando era pequeña, por parte de su padre. Y sabiendo cómo era su propio padre, deja a su hija con este hombre precisamente para que abusara de ella. Pero si esto no os parece suficientemente turbio, este abuelo le daba dinero a cambio a su hija para poder abusar de su nieta. O sea, básicamente, Phyllis, la madre de Louise, la prostituía con su propio padre. O sea, con su propio abuelo, vaya, con el abuelo de Louise. Increíble. Para proteger a sus hermanas más pequeñas de los abusos de su abuelo, ella misma se ofrecía en multitud de ocasiones. Si veía que su abuelo se ponía demasiado cariñoso con alguna de sus hermanas, pues ella incluso se ofrecía, se insinuaba además a este abuelo con tal de que dejara a las más pequeñas al margen, ¿no? Su paso por el instituto fue también una tortura, ya que Louise era vicepresidenta del Club de la Biblia, sea lo que sea que signifique esto, y el resto de compañeros se burlaban de ella por esto mismo. Para cuando Louise volvió a reencontrarse con David, teniendo 16 años, la situación en su casa referente a los abusos sexuales por parte de su abuelo habían empeorado muchísimo para ella y para sus hermanas. De hecho, sus abuelos se habían divorciado y sus encuentros eran incluso más habituales. Así que cuando David Turpin le pidió matrimonio, ella vio una vía de escape de esta situación tan horrorosa que estaba viviendo en su casa. Desde un principio, los Turpin, ahora David y Louise, planearon tener una enorme familia numerosa, tal y como sus familias tenían, y su pick era tener como mínimo 12 hijos. Al final tuvieron 13. Por supuesto, las relaciones sexuales más allá del propósito de la propia procreación ni siquiera se contemplaban. O sea, se tenía que, si nos acostamos, que sea con el objetivo de tener un hijo. David había logrado entrar a trabajar en una empresa muy importante, en General Dynamics, como ingeniero. Lo dicho, era un hombre con mucho coco, ¿eh? Lo cierto es que era un muy buen empleo, que estaba muy bien pagado en la época, así que juntos se mudaron a Fort Worth, que está situado en Texas, que era donde estaba situada a su vez pues esta empresa donde entró a trabajar, ¿no? Es entonces que tuvieron a su primera hija, Jennifer, nacida en 1988.
No tenemos los nombres de todos los hijos, tan solo alguno de ellos, y es que cuando el caso estalló se protegieron sus identidades y algunas identidades de estos niños pues están protegidas. Lo que sí os diré, por ejemplo, es que todos los nombres de sus hijos empezaban por la letra J. No sé el motivo, seguramente que es un motivo religioso, pero ahí lo dejo, ¿no? Durante el resto de años, Luis dio a luz a un total de 13 hijos. La última nació en 2013. Fueron 10 niñas y tan solo 3 niños. Al principio del nacimiento de su hija Jennifer, las cosas iban realmente bien. Eran unos padres amorosos, cuidaban de la casa, era todo normal realmente. En 1993 dieron a luz a su segundo hijo, Joshua, y bueno, en esta época pues empiezan a experimentar ciertos problemas económicos, pues habían estado viviendo por encima de sus posibilidades. Lo cierto es que a los Turpin, a David y a Luis, le gustaba mucho el lujo, comer en restaurantes caros, viajar con asiduidad, por ejemplo a Disneyland, a la playa. Lo más grave es que David empezó a tener sin duda pues problemas con el juego, pero ellos de cara a la galería siempre estaban aparentando que todo iba absolutamente bien, incluso con su familia. A medida que la familia iba creciendo, los hijos iban viniendo, se iba asumiendo una dinámica sectaria dentro de esta familia, donde el líder indiscutible era el propio David, el padre de familia. La base de todo esto era la religión, concretamente ellos eran pentecostales. O sea, de verdad, ¿qué les pasa a los pentecostales? Fliparíais al conocer la de asesinos en serie que son pentecostales, de verdad os lo digo. No solo era la religión pentecostal, que es un tipo de cristianismo, también lo mezclaban con varios tipos de cristianismo, como por ejemplo los mormones o los evangelistas, con un montón de tipologías de cristianismo, y hacían ahí un popurrí muy casero y lo que les venía bien, sinceramente. Pero bueno, como digo, David era el líder indiscutible, esto es así, pero Luis era la segunda al mando, lógicamente. Empezaron a hacer ciertos rituales para cosas cotidianas, como por ejemplo comer a la hora de la comida. Sus hijos, ellos se sentaban a la mesa y sus hijos iban viniendo de uno en uno, no se sentaban todos alrededor de la mesa. Y dirás, bueno, es que eran un montón, a lo mejor no caben. No era por espacio, era porque lo querían así, era parte del ritual. Iban viniendo de uno a uno y mientras uno comía en la mesa con sus padres, el resto tenía que esperar en su habitación a que les tocara su turno. Para poder empezar a comer, este niño nuevo que se sentaba en la mesa delante de ellos tenía que mirar sonriente a su madre, a Luis, y esperar a que ella le devolviera la sonrisa. Como a modo de, venga, ahora puedes arrancar a comer, ¿no? Para hacer cualquier cosa dentro de la casa, como por ejemplo ir al servicio, necesitaban pedir permiso a sus padres. Nunca se mostraban cariñosos con sus hijos o amorosos, nunca los abrazaban o les daban besos o, no sé, una relación madre, padre, hijo normal, pues no. Los niños, a ellos dos debían llamarles madre y padre, no mamá ni papá, ni Luis ni David, ni mami, ni papi, ni ma, ni pa, no, madre, padre. Luis era la que reprendía a los niños y les imponía los castigos bajo la atenta mirada de David, quien le daba el beneplácito, pero era él el que ejecutaba estos castigos que Luis decidía. No sé si me explico. O sea, ella, por ejemplo, veía a un niño que consideraba que había incumplido alguna de sus estúpidas normas y decía, pues te voy a castigar y te voy a dar, 10 varazos, 10 latigazos, ¿no? Con una vara. Entonces miraba a David y David, que estaba al lado con los brazos cruzados, asentía y era entonces el que castigaba a su hijo, pues haciendo lo que ella hubiera impuesto en este castigo, ¿no? La hija que más castigos y abusos recibía sin duda era la mayor de todas, Jennifer. Jennifer, cuando era niña,
y fue al colegio. Siempre iba sucia, no le permitían ducharse ni cambiarse de ropa y estaba con un aspecto absolutamente famélico debido a la falta de comida. A los 6 años la sacaron del colegio con la excusa de que iban a recibir una escolarización dentro de casa. Para ello, David había conseguido hacer una patente para la creación de un colegio en su propia casa. A este colegio incluso le puso nombre, era City Day School, y se colocó a él como director y a Louise como profesora. Es un trámite que hay que presentar para demostrar que tus hijos están recibiendo una escolarización adecuada. David, por ejemplo, presentaba boletines de notas que eran falsos al Ministerio de Educación para que no saltaran las alarmas de los asuntos sociales en esa casa, ¿no? Lo cierto era que sus hijos pues, no estaban recibiendo ninguna educación escolar y tan solo estaban recibiendo una educación religiosa estricta. David y Louise empezaron a comprar todo tipo de cosas, como por ejemplo juguetes, comida, ropa, de todo. Pero no dejaban que los niños usaran absolutamente nada de esto. Aunque les hubieran comprado ropa o zapatos nuevos, ellos no podían usarlo. De hecho, todos los muñecos estaban dentro de sus cajas originales y nunca habían sido abiertos. La ropa seguía teniendo las etiquetas y era ropa para sus hijos. Lo ponían en sus armarios y tenían su talla, pero no les dejaban usarla. Los castigos físicos estaban también a la orden del día. Les azotaban con el cinturón, con varas, hasta incluso hacerles sangrar. Les encadenaban a las camas con cadenas durante días. Eran encerrados en jaulas de perros, típicas jaulas de perros grandes, pues ahí también eran encerrados durante días. Y solo tenían permiso o solo tenían permitido comer una vez al día, y eso sí tenían suerte. Tan solo los bañaban una vez al año, normalmente por el Día de la Madre, y en muchísimas ocasiones los niños encadenados o encerrados se orinaban y se cagaban encima porque no tenían permitido usar el baño. Por supuesto, nunca salían al exterior. Nunca. Sus vecinos decían que sabían que ahí dentro había una familia muy numerosa, pero nunca vieron, por ejemplo, a ningún niño jugar en el jardín o en la calle. Era un barrio residencial, la típica casa con jardín delantero y trasero, y te tiro el periódico desde una bici. Esta imagen muy idílica norteamericana que todos tenemos en la cabeza y que hemos visto en sus películas en multitud de ocasiones, pues esto era las casas de los Turpin. Digo casas porque se mudaron en más de una ocasión, ¿no? Y siempre vivieron en este tipo de barrios residenciales. Lo normal es ver a niños jugando en la calle. Los Turpin eran un equipo de fútbol de niños, incluso con recambios, y sin embargo ninguno salía a disfrutar del aire libre. No salían a jugar con otros niños del barrio, estaban siempre encerrados dentro de su casa. De hecho, voy más allá, les obligaban a dormir durante el día con las persianas bajadas siempre en su casa, nunca entraba la luz del sol, y les obligaban a estar despiertos durante la noche para que los vecinos no los vieran desde fuera corretear por la casa. En muchas ocasiones les obligaban a que fueran a gatas por dentro de la casa para que los vecinos no les vieran. Imagínate que estás de día, el día tiene muchas horas, desde las 6 de la mañana que amanece o 6 menos cuarto hasta las 8 o 9 que oscurece en verano, o 10, dependiendo del lugar. Pues fíjate si hay horas. Entonces ellos, si iban a algún lado al servicio o algo, tenían que ir a gatas para que los vecinos no los vieran dentro corretear por casa. La hermana pequeña de Louise, Elizabeth, se mudó con ellos un tiempo tras graduarse porque encontró trabajo allí donde ellos residían, ¿no? Ella misma empezó a ver este tipo de comportamiento extraño dentro de la unidad familiar de David y de Louise. Este comportamiento sectario. Mencionó en el programa del Dr. Phil en una entrevista que mientras estuvo hospedando en casa de ellos, una vez, por ejemplo, fue a ducharse, su hermana forzó la cerradura desde fuera, la cerradura de la puerta del baño, entró ella con David y se pusieron a observarla desde fuera de la ducha. Ella, cuando se dio cuenta, pues
intentó coger la cortina, lógicamente les diría, ¿qué hacéis? Tal. Y vio cómo se empezaron a burlarse de ella porque se intentaba cubrir y tenía vergüenza, su desnudez. Y luego se justificaron diciendo que era tan solo una broma, que no se preocupara. Pero este tipo de comportamiento, de espiarla a la ducha, de entrar en el baño con ella mientras se duchaba, lo tomaron como de costumbre. O sea, cada vez que entraba ella a ducharse, ellos entraban detrás a observarla, ¿no? Luis tenía la costumbre, por ejemplo, de ir a buscarla al trabajo todos los días con el coche, pero un día, tras enterarse de que Elizabeth desayunaba con un compañero de trabajo todos los días, tras dejarla en su puesto de trabajo, pues se iba a desayunar con un compañero de trabajo, lo más normal del mundo. Ella no le gustó nada. Entonces, un día para otro, dejó de ir a recogerla. El primer día ella le llamó al teléfono, como a ver si es que se ha olvidado, a ver si es que ha pasado algo, la llamó por teléfono, pero nadie contestaba, así que esa misma noche tuvo que pasar la noche en la calle. Al día siguiente siguió intentando llamándola a casa, no le contestaba al teléfono y así durante 3 noches en total, que las tuvo que pasar durmiendo en un banco en la calle y yendo al trabajo con la misma ropa de los días anteriores. Llegó un punto en el que ella volvió a llamarla, le cogió el teléfono y le dijo, ¿qué pasa aquí? Ella le encaró, y vas a desayunar con que no sé qué. Nos dijo, mira, yo me piro de tu casa. Y ella dijo, pues aquí no vuelvas. Dice, claro, pero tengo todas mis cosas allí. Le tuvo que amenazar con que iba a ir a la policía para que le dejara ir a buscar sus cosas, sus pertenencias. Y finalmente se fue de su casa. Tras esto, pues se empezó a distanciar de ella y de la familia. Para finales de los años 90, los Turpin estaban completamente arruinados. Habían estafado a diversos bancos con multitud de tarjetas de crédito y querían declararse oficialmente en bancarrota. En Estados Unidos te puedes declarar en bancarrota y depende de la situación del Estado, pues depende de la situación en la que estés, el Estado puede anular tus deudas e incluso pueden parar el embargo de tus posesiones. Para ello debían someterse a una prueba de medios con el fin de conseguir una cancelación de sus deudas y así evitar un embargo, pues por ejemplo, del coche, de la casa, en fin. Cuando Elizabeth convivió con ellos un tiempo, a inicios de los 90, la casa estaba por lo menos presentable, se hacían las tareas, pero a medida que pasaba el tiempo y seguían llegando más y más niños, la higiene en general brillaba por su ausencia. Como he dicho, eran unas personas llamadas acaparadores. Compraban todo tipo de cosas, pero no usaban absolutamente nada, las acumulaban ahí en casa. Tampoco limpiaban y convivían en un ambiente completamente insalubre. Llegaron a ver hasta cadáveres de animales pequeños roedores entre las cosas y montañas de cosas que tenían en casa y no los retiraban, pero claro, lógicamente olían. A principios de los 2000, la familia se mudó a Rio Vistas, también está dentro de Texas, a una casa más grande, pero al igual que con su anterior vivienda, también la descuidaron por completo y terminaron viviendo entre la inmundicia. En esta nueva casa, 7 años después de haberse mudado a esta casa, en 2007, David compró una caravana y la situó en el jardín trasero de esta segunda vivienda. Allí envió a la mayoría de sus hijos y tan solo dejaron a los 2 más pequeños con ellos 2. Abandonaron al resto de hijos dejándolos encerrados en esta caravana durante 4 años. Apenas les llevaban comida o agua. Ellos no estaban en la casa, de hecho se mudaron a un apartamento y les llevaban de vez en cuando, cada semana, una vez a la semana, comida y agua. Tenían completamente prohibido salir de esta caravana al exterior y durante días, cuando ya pasaban varios días que no les traían comida, tuvieron que alimentarse de sobres de ketchup y mascar hielo para poder calmar el hambre. Al cargo de ellos tenían a Jennifer y a Joshua, quienes eran los 2 hermanos mayores. El que se encargaba algo de llevarles de comida a lo largo de la semana era David. Durante todos esos 4 años, Luis ni siquiera se acercó a la caravana y no vio a ninguno de sus hijos.
A Jennifer y a Joshua los obligaron para que hicieran cumplir las reglas y normas de ellos con el resto de sus hermanos. Era una forma de asegurarse de controlarlos mientras ellos no estaban presentes. Así pues, obligaron a Jennifer y a Joshua a dañar a sus propios hermanos en contra de su voluntad. O de lo contrario, quienes recibirían estos castigos serían ellos mismos. En 2010 volvieron a mudarse, esta vez a Murrieta, que está en California. Cuando salieron de la segunda casa, los vecinos no dejaban de escuchar ladridos provenientes del interior de la casa. Y resulta que habían dejado a sus 2 perros en el interior de esta casa, los habían abandonado. Y si lograron sobrevivir estos 2 perros fue porque... Es que es muy fuerte esto. Durante todo el tiempo que estuvieron solos, abandonados, hasta que los vecinos irrumpieron dentro de la casa para sacarlos de allí, se estuvieron alimentando de pañales sucios y bebiendo agua del váter. Pero eso no es lo peor. Los vecinos observaron toda la basura y toda la suciedad de esa casa. Vieron las cadenas atadas en las literas, las moquetas arrancadas del suelo y este mismo cubierto de heces. La nevera y los armarios de la cocina de la despensa estaban con candados. Y al ver todo esto no hicieron absolutamente nada, sabiendo que ahí dentro había convivido una familia con multitud de hijos. No avisaron a nadie. Fuera, en la caravana, en el jardín, encontraron cientos y cientos de latas de conservas vacías y pañales sucios, montañas de pañales sucios. Así que posteriormente esta caravana la estuvieron usando a modo de contenedor. En 2011, 2013 y 2015 llevaron a los niños con ellos de viaje a Disney y a Las Vegas para renovar sus votos de boda. En una típica capilla, la típica capilla de Elvis de Las Vegas, ellos aseguraban de tomar multitud de fotos durante estos viajes, que repito, solo fueron 3 viajes únicamente. Y se aseguraban de sacar multitud de fotos que posteriormente compartirían en Facebook, de manera que el resto de familiares se quedaran pues más tranquilos al ver que hacían cosas de familia juntos y que los niños estaban bien, ¿no? La página de ellos en Facebook, la foto de perfil, tenían una foto familiar enorme en una de estas capillas de Las Vegas, pero era todo, como estamos viendo, una completa fachada. De hecho, en los vídeos de la capilla, así como en las fotos, se les puede ver a todas las niñas vestidas de la misma manera. Tenéis que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, Jennifer ya es una mujer adulta, creo que en este momento tiene como que 23 años o 24 años, y sin embargo también la visten con ropa como de niña, ¿no? Este traje rosa de cuadros. Los niños también van todos vestidos igual, con el mismo peinado, corte de pelo que lleva su padre, que por cierto me parece un corte de pelo lamentable, David, lamentable. Y si os fijáis, sobre todo en el caso de las niñas, los niños no se le aprecia tanto porque tienen un smoking y con las mangas largas, pero las niñas, al tener la manga corta, se les ven los bracitos y podemos apreciar más los signos de desnutrición y de palidez extrema en ellas, ¿no? Tanto David y Luis fueron cambiando de religión, como he dicho antes, o mezclándolas. Catolicismo con pentecostés, mormones, evangelismo. Les interesaba sobre todo los pecados y los castigos. Practicaron brujería, jugaban con la ouija. En esta época Luis empezó a consumir bastante alcohol y ambos decidieron mantener una relación abierta. Como veis, lo de la parte religiosa solo era para sus hijos. Ellos seguían despilfarrando el dinero en juego, en cosas absurdas, en apuestas, en alcohol, en acumulación de cosas que jamás usarían, y a los únicos que les imponían estos castigos bíblicos era a sus propios hijos, que no hacían absolutamente nada malo. Jennifer, la hija mayor, mientras estuvo encerrada esos 4 años
con varios de sus hermanos en esa caravana, logró salir al exterior y escaparse. Su objetivo era vivir por su cuenta, pero apenas conocía el exterior, no tenía identificación, un DNI, no tenía experiencia en ningún trabajo, ni siquiera tenía certificado de graduación del instituto ni nada parecido, así que finalmente tuvo que llamar a su madre para que la viniera a buscar y regresar de vuelta. Los niños no tenían tan solo una prisión real con cadenas y jaulas, tenían una prisión mental. Muchos de ellos, la gran mayoría, de hecho, no habían salido nunca al exterior, tan solo esas 3 ocasiones que hicieron esos 3 viajes a Las Vegas y a Disney, pero el resto, como digo, no habían salido nunca al exterior, no habían hablado con nadie más aparte de con sus hermanos y con sus padres. Su vocabulario era limitado y no sabían absolutamente nada del mundo exterior. Así que esto, lógicamente, dificultaba muchísimo su huida. En 2015, Jennifer y Joshua fueron recompensados con pequeños lujos como una cámara y un smartphone, pero en general al resto los mantenían 20 horas encerrados en sus habitaciones, algunas veces incluso, como he dicho, encadenados a sus propias literas cuando consideraban que habían incumplido alguna de las normas. Así que entre los hermanos más mayores empezaron a maquinar el cómo escapar de esa horrible situación. Recordad que Jennifer había nacido en 1988 y su hermano Joshua había nacido en 1993, es decir, que eran personas adultas, que ya no solo habían secuestrado a los menores, es que también tenían a adultos secuestrados. Había ciertos momentos que les dejaban ver la televisión, principalmente Disney Channel o casi exclusivamente Disney Channel, y entrar en internet de manera muy vigilada. Una de las hijas, y que sin duda es gran protagonista de esta historia, de este caso, fue Jordan, que para esta época, viendo estas series y películas de Disney Channel, empezó a observar cómo eran las familias de la televisión y no entendía por qué la suya no era igual que las familias que salían en la tele. También se hizo con un viejo smartphone de sus padres y empezó a ver vídeos de Justin Bieber en YouTube. Le encantaba Justin Bieber y asegura que sus canciones le dieron fuerza para sobrellevar todo lo que le estaba pasando ahí dentro. Ella misma se encerraba en el baño con el móvil y se grababa cantando canciones de Justin Bieber. Algunas de estas canciones las publicó y consiguió hablar con gente por internet. Esta gente le preguntaba que por qué se grababa siempre en el baño como en secreto o por qué tenía siempre el pelo con ese aspecto tan como sucio, ¿no? Mediante algunas conversaciones logró entender que definitivamente la situación que estaba viviendo dentro de esa casa no era para nada algo normal, era completamente rara y que absolutamente nadie vivía como ella y como sus hermanos, que eso era un tipo de abuso. Junto con su hermana Jennifer, la mayor, que era la única que había asistido al colegio y que había vivido sus primeros años hasta los 6 años en libertad, empezaron a hacer fotos y vídeos con el móvil sobre lo que pasaba ahí dentro. Fotografiaron a varios de sus hermanos encadenados a las literas o los golpes con las marcas, los cardenales también los fotografiaron. En fin, llegó un punto en el que se armaron de valor y empezaron a planear realmente su huida de ese infierno. Nos tenemos que situar pues en el 14 de enero de 2018. En este momento Jordan tiene 17 años y Jennifer tiene 29 añazos. Así que ellas deciden escapar por una ventana en plena noche, pero en el último momento Jennifer se echa para atrás, no puede, le puede la presión, así que sale Jordan sola a la calle. Es de madrugada, no hay absolutamente nadie por su barrio, como digo, es un barrio, típico barrio residencial, de casa con jardín, ¿vale? Y sale con el móvil en la mano. Así que una vez que está en la calle, llama al 911. Escuchad. This is 911. Do you have an emergency?
Um, I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin. Okay, I'm going to connect you to the service department so that they can help What? you. One moment, don't hang up. I won't. Como habéis escuchado en esta llamada, Jordan ni siquiera es capaz de encontrar el nombre de su propia calle o su propia dirección de su casa. No sabe que se anda, por ejemplo, por las aceras y que las carreteras están hechas para los coches. Aún así, logra dar una dirección y mandan un coche patrulla con un agente. Cuando acudió este policía, lo primero que pensó es que era una niña de unos 12 años por su aspecto, pero en realidad recordad que tenía 17 años. Y creyó que esta niña de tan solo 12 años se había fugado de casa tras la típica pelea tonta con sus padres. Algo sin importancia, vaya. Pero poco a poco y a medida que hablaba con ella se daba cuenta de que no era normal. Desconocía, por ejemplo, palabras como medicación, pastillas. Pensó entonces que podría tener algunos problemas mentales por la manera que tenía de expresarse. Ella estaba completamente nerviosa. Era la primera vez que hablaba con una persona desconocida, aparte de la mujer de la llamada del 911, ¿vale? Con una persona desconocida cara a cara. Era la primera vez. Y entonces el policía pensó que a lo mejor tendría algún tipo de problema mental o alguna discapacidad intelectual de algún tipo. Mirad. What's going on? Okay. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. Now, Mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole Mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. Do your parents know you left your house? No, they don't. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. I called because my two little sisters, they're chained up right now. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. And see how dirty she is? We're so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Como habéis visto en el vídeo, el policía le pide si tiene alguna prueba, alguna foto, y ella lleva el móvil y lleva estas pruebas que tomó con anterioridad junto con su hermana. Entonces ella directamente le enseña las fotos de sus hermanos y al ver a los niños completamente desnutridos, encadenados a las literas, a algunos incluso se les veían marcas de moretones, de heridas y demás, la suciedad era apabullante. También había fotografiado sus pijamas sucios y demás. Así que realmente se tomó el asunto muy en serio y enseguida solicitó refuerzos. Alrededor de las 7 de la mañana llamaron a la casa de los Turpin y despertaron a Luis y a David. No necesitaban ninguna orden de registro de ningún juez para acceder al interior, ya que al haber visto estas fotos de presuntos malos tratos hacia niños, tenían suficientes indicios de que se estaban cometiendo varios delitos contra menores dentro de esa casa. Así que directamente tenían la potestad para entrar en la casa sin necesidad de ningún tipo de orden. Lo que se encontraron al entrar estos agentes no lo habían visto nunca. Por supuesto, la casa estaba hasta arriba, por ejemplo, de cosas, de juguetes sin estrenar dentro de sus casas, ropa nueva tirada por todos sitios con las etiquetas,
suciedad por todas partes, pero lo más grave estaba en las habitaciones de los propios niños. Cuando accedieron, había 2 niños encadenados a sus propias literas. Además, se habían orinado y se habían cagado encima. Todos tenían claros síntomas de desnutrición y estaban extremadamente sucios. Sus pijamas estaban llenos de heces porque no solo no les dejaban bañarse, sino que además no les dejaban ni cambiarse de ropa. Hacía 7 meses que no se bañaban. David y Louise no daban crédito a lo que estaba pasando. Tras casi 30 años, pues no hay que olvidar que Jennifer tenía 29, habían sometido a sus hijos a todo tipo de torturas físicas, psíquicas, así que inmediatamente fueron detenidos y pasaron a disposición judicial. Por su parte, los niños y adultos que había dentro de la familia, porque también había varios adultos entre los hijos, los llevaron al hospital y estaban completamente hambrientos, cubiertos de mugre, o sea, tenían costra en la piel, tenían tanta suciedad que era costra. Llevaban, como digo, más de 7 meses sin poder bañarse, sin poder ducharse ni cambiarse de ropa. Lo más grave de todo es que debido a esta desnutrición prolongada en el tiempo, muchos de ellos tenían problemas serios cardíacos, orgánicos, problemas de motricidad al haber estado encerrados durante años y haber pasado 20 horas en la habitación sin poder salir, sin poder siquiera dar un triste paseo, respirar aire fresco, sin ni siquiera ver la luz del sol. La policía encontró numerosos diarios personales escritos por los propios niños y en ellos se podían leer verdaderas torturas de todo tipo. Lo más gracioso relacionado con estos diarios es que los mismos David y Louise se los obligaron a escribir a modo de recordatorio de sus propios pecados, ¿vale? Entonces, se puede decir que gracias a David y a Louise encontraron muchísimas pruebas dentro de estos diarios que se sumaron a las penas posteriormente de David y de Louise. Y vamos precisamente a ver las penas por las que fueron imputados tanto David como Louise. Tanto David como Louise fueron acusados de numerosos cargos. 12 cargos de tortura, 12 cargos de secuestro, 7 cargos de abusos contra un adulto dependiente, otros 9 casos de maltrato infantil. David, por ejemplo, recibió un cargo adicional por haber cometido un acto lascivo a un niño de 14 años, a saber lo que le haría. Lógicamente no especifican, pero se sabe que son abusos sexuales. Con todos estos cargos y con las pruebas abrumadoras que encontraron, no solo pruebas físicas, sino los propios testimonios de los hijos, los diarios, Louise y David se declararon inocentes. Tócate las narices. Yo no sé qué abogado tendrían, no sé si es que se creían más listos que sus abogados e ignoraron las recomendaciones de los mismos y directamente dijeron no, nosotros somos inocentes. O sea, no sé qué pasó ahí, pero me parece estúpido que niegues todas esas pruebas tan apabullantes. Pero bueno, el 4 de mayo se le sumaron otros 8 cargos más de perjurio a David por haber mentido, y atención, en las declaraciones juradas que presentó al Departamento de Educación en California por la creación de la escuela. Y es que ese documento iba jurado con su firma, o sea, era un documento oficial que además lo tenía que acreditar un juez y por lo tanto es perjurio. ¿Os acordáis la escuela que él creó, la patente con el nombre de su escuela, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Siri no sé qué school? Pues ese documento que tenía que presentar al Departamento de Educación tenía que ir lógicamente firmado por él. Y como era un documento oficial, también iba firmado por un juez. Por lo tanto, si mientes a la hora de la realización de esos documentos, es perjurio. Y se le sumaron 8 casos más de perjurio. Finalmente, el juicio se celebró en junio de ese mismo año,
Con lo cual me parece muy pronto para todas las pruebas que tenían que recabar, todos los informes médicos que tuvieron que hacerle a los pobres niños y, bueno, y adultos también, porque eso también son pruebas que tuvieron que presentar en el juicio, en plan, por culpa de esto, de tal, tienen problemas orgánicos, problemas de corazón, de motricidad, Me parece muy pronto, o sea, estamos hablando tan solo de 5 o 6 meses de diferencia, ¿no? Pero bueno, como digo, el juicio se celebró en junio de ese mismo año, de 2018, y ambos, lógicamente, fueron encontrados culpables de absolutamente todos los cargos que se le impusieron a cada uno. Finalmente los condenaron con una condena de cadena perpetua con posibilidad acondicional en 25 años. Pero cuando lleguen esos 25 años no se les asegura que salgan, simplemente que tendrán la vista para lograr la condicional, pero eso depende ya del tribunal. En principio, cadena perpetua con posibilidad de condicional en 25 años. Debido al sometimiento psicológico que habían ejercido durante tantos años a sus propios hijos, varios de ellos desarrollaron culpa por haberlos traicionado a sus ojos. E incluso en el juicio lloraron al escuchar las penas que les impusieron. Los hijos más mayores lograron salir adelante, algunos de ellos incluso estudiaron hasta conseguir un título universitario o se incorporaron adecuadamente a la vida laboral. Pero desgraciadamente los más pequeñitos pasaron a cargo del sistema y terminaron en un orfanato. 6 de ellos terminaron en un hogar de acogida, donde fueron sometidos de nuevo a abusos, esta vez todo tipo de abusos físicos y sexuales y psicológicos. En 2022, varios de ellos interpusieron una denuncia y demanda colectiva al sistema de adopciones, a los servicios sociales por su negligencia, y dado que habían sido advertidos en multitud de ocasiones estos servicios sociales, lo que estaban sufriendo en este hogar nuevo de acogida, la demanda fue llevada a término y así pues la pareja causante de todos estos tipos de abusos fueron detenidos y acusados a su vez de varios delitos. O sea, fijaos lo injusto, es que increíble. Mucha gente, claro, este caso estalló, se hizo súper viral, súper conocido en las redes sociales, programas de televisión entrevistando principalmente a Jordan y a Jennifer, que eran un poco las caras de esta tragedia, de este caso, ¿no? Mucha gente se interesó por este caso, se interesó por esa familia y les donó dinero para poder hacer frente a su nueva vida, para poder afrontar sus gastos médicos, psicológicos, empezar una nueva vida. Pero, según Jordan, todo este dinero fue depositado en cuentas de organizaciones que se supone que eran benéficas y no han recibido ni un solo centavo de todas estas donaciones. Jordan y Jennifer han concedido numerosas entrevistas en la televisión y hay que decir que sin duda Jordan es la más echada para adelante. Actualmente ambas, al igual que varios de sus hermanos mayores, han rehecho completamente su vida y se han incorporado al mundo. Jordan, sin ir más lejos, es creadora de contenido, tiene millones de seguidores en TikTok, hace principalmente vídeos de bailes, de vez en cuando habla también sobre su caso y demás, y en muchos de sus vídeos participan hermanos suyos bailando con ella y tal, ¿no? Ella está completamente integrada, o sea, tiene un estilazo tremendo. Con lo jovencita que es y todo lo que ha pasado, tiene más estilazo que yo, que he estado libre toda mi vida, ¿sabéis? O sea, es increíble lo guapísima que está. Aún así está muy flaquita, ¿eh? Tengo que decir que está muy flaquita. Se ve que todos estos años de abusos y demás y de estar encerrada y tal, le han pasado factura al cuerpecito, porque de verdad parece el cuerpecito de una niña de 14, 15 años como mucho, ¿sabéis? Y bueno, hasta aquí el famoso caso de la familia Turpin. Lo que viene a continuación es mi opinión. Bien, este es uno de esos casos que cuanto más vas leyendo de él al respecto, vas viendo la multitud de entrevistas que han otorgado Jennifer y Jordan principalmente,
ves la investigación, todas las pruebas que encontraron y demás, es uno de esos casos que cada vez vas alucinando más y más, en plan, es que esto no puede ir a peor. Y ahora te cuentan una cosa nueva y dices, por favor, es que esto no puede empeorar. Y ahora te cuentan otra cosa peor, que si comían ketchup y mascaban hielo durante 4 años en una caravana. O sea, es que es algo tan sumamente loco, es un caso tan loco. Yo lo compararía con guardando las distancias, también os digo, con el caso de secuestro de Elizabeth Fritz, su padre Joseph Fritz, el llamado monstruo de Amstetten, que sí que fue diferente porque eso fueron abusos sexuales y tuvo 7 hijos con su hija, la tuvo encerrada en un sótano durante 24 años, horrible también, pero lo comparo así similar. Lo que sí quería resaltar de este caso es la temática sectaria que se creó dentro de esa casa, dentro de esa unidad familiar, ¿no? Como veis, cuando hablamos de sectas, y esto también tiene que ver con el libro que he escrito, con Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, cuando hablamos de sectas nos imaginamos gente con túnicas, un líder, tal. No siempre es así. O sea, una secta o un ambiente sectario se puede dar dentro de una unidad familiar, da igual que sean 15 personas o que sean 4 personas. Se puede dar dentro de una misma casa, ¿no? Hay claramente una figura que es el líder o los líderes, que serían David y Louise, y dentro de esa unidad familiar se hace absolutamente su voluntad. Estos niños, y más lo que pasaron después cuando fueron ya sacados de esa casa, que muchos fueron puestos en el sistema de adopciones, se ve claramente que el sistema les falló. Porque permitieron que sufrieran abusos sexuales y otro tipo de abusos en este nuevo hogar de acogida, ¿no? Es que me parece tan increíble. O sea, si con ellos, que fue un caso súper importante y súper conocido en Estados Unidos, de verdad, estuvieron hablando meses y meses y meses de este caso y no es para menos. Hoy en día aún se habla. Si con ellos, si con estos niños, que su caso fue tan famoso, les llegó a pasar eso en el nuevo hogar de acogida y el sistema les falló porque denunciaron esta situación en multitud de ocasiones, imaginaos la cantidad de niños que son abusados de todo tipo de maneras dentro de este sistema de adopciones. Y es que en Estados Unidos el sistema de adopciones es bastante permisivo, ya que otorgan como una paga por parte del Estado, un cheque, por hacerte cargo de estos niños que tú acoges en tu casa, ¿no? Y las visitas por parte de los servicios sociales no son tan frecuentes o no son tan exhaustivas. Te hacen una entrevista y ese día tú puedes limpiar la casa, tal, vestirte bien, sonreír delante de cara al de tal y poco más. O sea, por lo visto no se enfrascan tanto, no hay tantas entrevistas psicológicas como debería, hay tantos controles como debería y al final estamos hablando de la vida de niños. Es que no hay nada más valioso en nuestra sociedad, de verdad, de niños. Y me podéis sacar, si queréis, el meme este de los Simpsons, de es que nadie piensa en los niños, pero es que es verdad, o sea, es increíble que después de haber pasado tantos años en un estado sectario, padeciendo abusos de todo tipo, con una educación extremadamente religiosa, pero en plan fatal, pasaran a cargo del sistema y este les fallara otra vez. Es como revictimizar a las víctimas. Es lo peor que se puede hacer y aún encima estamos hablando de menores. En fin, ¿qué decir del caso en cuestión? ¿Qué puedo decir? Es que ¿qué puedo decir de David y Louise? ¿Qué puto asco? Se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, increíble. La temática, como habéis visto, la enfermedad que germina en la mayoría de las veces en casa y cómo va pasando de generación en generación en generación y que estamos condenados a repetir
los actos de nuestros padres. Quizás no todos los hermanos, porque no digo que, por ejemplo, todas las hermanas de Luis se comportaran así, por lo visto no, pero sin duda uno de esos hijos, como mínimo, terminará reproduciendo lo que ha aprendido en casa. Y si lo que ha aprendido en casa han sido abusos sexuales, abusos de poder, fanatismo religioso extremo tal, lo va a repetir el día de mañana con los suyos. Muy triste esta historia. La figura de Jordan, la hermana de 17 años, sin conocer absolutamente nada, que ni siquiera sabía que la carretera era por donde circulaban los coches y las aceras era por donde circulaba la gente. O sea, esto lo menciona en una entrevista y yo me quedé en plan, ¿qué? O sea, ¿no sabías eso? Los ovarios que tuvo para salir esa noche de enero, esa fría noche de enero por la ventana, que ella dice que tenía el corazón en la boca porque le latía tan rápido que pensaba que le iba a dar un infarto. Demacrada, sucia, sin saber nada del exterior, sin saber siquiera, sin haber hablado nunca con otra persona y conseguir ser lo suficientemente lista como para lograr pruebas fotográficas y convencer a un agente de policía de que dentro de su casa se estaban cometiendo multitud de delitos desde hacía años en contra de ella y de sus hermanos. O sea, yo la veo como una especie de Juana de Arco, os lo digo de verdad. La veo como una especie de Juana de Arco. Es que es increíble lo de esta chavala. Es increíble. Increíble. 17 años. Es que no puedo decir, me deja anonadada. Y bueno, hasta aquí mi opinión personal sobre este horrible caso. Decidme qué os ha parecido, si lo conocíais, si no lo conocíais. Es un caso muy conocido, tengo que decir. Y hay otros casos también parecidos, pero este es que se lleva la palma. Estamos hablando de 29 años. O sea, la mayor tenía 29 años. Son muchísimos años. Bueno, decidme vuestra opinión personal. Si no estáis suscritos, lo podéis hacer aquí abajo. Si os ha parecido interesante, por favor, apoyad el vídeo y dadle a me gusta, compartidlo. Recordad que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de aplicaciones de podcast, de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox y muchas más. Recordaos también los enlaces para la compra de mi libro aquí en la caja de descripciones. Si lo reserváis por ahí, os llegará un ejemplar firmado y firmado por mí aquí en España. Siento que no pueda ser así en el resto del mundo, pero bueno, es una cuestión de logística. Y bueno, yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.